Qué alegría estar nuevamente aquí en casa trayendo el mensaje de Dios y en especial para este tiempo tan especial de Semana Santa, de Pascua. ¿Y cómo celebrar hoy ese Rey aclamado? Y estoy seguro que todos nosotros y los que están allá conectados desde sus casas, desde diversos lugares, estarían pensando que si hay un símbolo para hablar de un rey, sería este, el que va a salir ahí en sus pantallas del rey aclamado. Una corona y un cetro. Y no cualquier corona. Normalmente las coronas de los reyes son hechas en oro, en piedras preciosas y demandan poder, opulencia. Y uno diría, qué rico ser un rey. Viven en castillos, palacios, tienen muchas personas que los están sirviendo, los atienden todo el tiempo, carros privados, aviones privados. ¿Y para dónde van? Siempre son el centro de atención. Fotografías, autógrafos, estar ahí con la realeza. Y uno diría, rico ser un rey. Pero yo diría, uy, no, qué pereza. Qué pereza porque no podemos tener vida privada. Los paparazzis nos están persiguiendo a tomar fotos, no podemos ir a un centro comercial, a cine, a jugar bolos, a un restaurante común y corriente porque el hecho de ser rey no nos deja. Pero hoy vimos en ese video introductorio que hay un rey de al revés, un rey que no tiene esta corona, sino otra corona, una corona de espinas. Y no tiene un cetro de mando, sino ese cetro quizás no es sino esos clavos, esa cruz de Jesús. Y él no fue un rey militar poderoso de batallas como normalmente uno los puede ver o los conocía en el Antiguo Testamento, el rey Saúl, el rey David, que tenían que llevar y estar al frente de grandes ejércitos. Y es un rey distinto, es un rey humilde, que no vino con riquezas, no vino con ejércitos, liderando ejércitos, pero sí ha llevado una gran tarea en la tierra de salvar a la humanidad. Y es ese rey de carácter espiritual del que vamos a estar hablando hoy y esta semana. Hoy comenzando por el rey aclamado, y ese es el primer punto para hablar hoy de este mensaje, la importancia bíblica del rey aclamado. Porque como lo vimos en la obra de teatro, en todo lo que hicimos hoy al inicio del Cervantes, este evento que ocurrió hace más de 2000 años atrás cambió la historia. Un evento que quedó registrado en 4 de los evangelios, en todos los evangelios, y que se celebra a nivel mundial como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Y hoy vamos a celebrar ese rey aclamado que tuvo lugar allá en ese momento histórico. Pero de pronto hay que ver qué estaba pasando y por qué era importante o fue importante este acontecimiento. Jesús llevaba 3 años en la tierra de ministerio. Había alcanzado cierta popularidad y fama. Había hecho innumerables milagros. Había sanado enfermos, leprosos, ciegos, cojos, paralíticos. Había hecho cosas sorprendentes, resucitado muertos. Había multiplicado los panes, los peces, cualquier cantidad de cosas. También había conformado un grupo de seguidores, 12 personas. Quizás ese era su primer grupo de seguidores que tuvo. Y su fama era grande, era enorme.
Y uno diría complicado en esa época, porque no habían noticieros, no habían reporteros, no habían medios o redes sociales. O sea, no vemos en la Biblia a un Jesús como con el celular diciendo aquí sanando enfermos y posteando todos esos acontecimientos para adquirir esa fama, esa popularidad. Y sin embargo, tenía cientos de seguidores. Su fama en esos años, en esos 3 años, ya estaba en la cúspide, en el clímax de todo. Y era, por así decirlo, de odios y amores. Por un lado, había gente que decía, ese Jesús, ¿qué se las trae? Entre ellos estaban los romanos, porque lo podían ver como, y lo veían como un alborotador, alguien que estaba causando polémica en todo lo que decía. Y también los religiosos de la época, los fariseos, el Sanedrín, todos también lo veían como, ¿este quién es? ¿Es un profeta? ¿Quién será? ¿El Hijo de Dios, el enviado, el Mesías prometido? Y había toda esa confusión de qué estaba pasando. Pero esa fama crecía y crecía y crecía hasta ese momento tan especial con el que comienza la Pascua, la Semana Santa. Y yo quiero que miremos aquí el pasaje que está reflejado en Marcos, para leerlo, y quiero que me acompañen. Y dice acá en Marcos 11:1, cuando se acercaban a Jerusalén, y yo quiero parar ahí un momentico. ¿Por qué iba Jesús a Jerusalén? Él durante esos 3 años había ido varias veces a Jerusalén, había estado en el templo, había dado enseñanzas ahí, pero en esta ocasión iba a Jerusalén porque era la celebración de la fiesta más importante de los judíos, y era la Pascua. La Pascua en ese entonces era la celebración o el recorderis de lo que había sido la liberación del pueblo hebreo allá bajo la esclavitud de los egipcios, de cómo el Señor los sacó en esa última plaga de la muerte de los primogénitos y cómo celebraban ellos de ahí en adelante la Pascua. Y era la festividad más importante del pueblo judío en ese entonces. Y Jerusalén, según los historiadores, decían que habían alrededor de 80,000 personas que vivían en ese lugar, en esa ciudad, centro de Judá. Y es interesante, uno diría, bueno, pero no era tan grande comparada con Bogotá, pero era bien complicado que durante esas festividades se duplicaba o triplicaba la asistencia. En una ciudad donde de pronto no habían servicios públicos como los hay ahorita, donde no había agua, electricidad, alcantarillado, servicio de hoteles, era complicado ir a estos lugares. Y luego continúa diciendo, llegaron a Betfagé y a Betania, 2 poblaciones cerquitas, muy cercanas a Jerusalén. Betfagé, para hacernos una idea, estaría a 1 kilómetro de la entrada de Jerusalén. O sea, siendo como distancias de aquí, sería como salir de aquí de la Confra y llegar al centro comercial Unicentro, 1 kilómetro. Ahí estaba Betfagé. Y Betania, que era la siguiente, estaba a 3 kilómetros. 3 kilómetros sería la distancia de aquí, más o menos, a la plaza ahí, el centro de Usaquén, a la plaza ahí de Usaquén, serían 3 kilómetros. Y llega Jesús con los discípulos a Betania, junto al Mar de los Olivos, y envió a 2 de los discípulos a hacer algo. Y yo creo que en ese camino, allá en Betania, los discípulos dirían, uy, que nos mande a hacer algo, y sin embargo le cumplieron lo que él les estaba diciendo. Y podemos seguir, si avanzamos, dice, les mandó con este encargo,
vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y uno se pregunta, ¿por qué un burrito? Y como lo veíamos en la obra, pudo haber sido un caballo, que era un animal más imponente. Los romanos, los generales romanos, los emperadores lo utilizaban en esas marchas triunfales saliendo de Roma o entrando después de una victoria. Y uno esperaría que Jesús entrara en un caballo blanco o en un caballo negro, precioso, así bien impetuoso, dado su importancia. O quizás en un camello. Un camello es un animal más alto y lo podrían ver mejor las personas que estaban ahí a la entrada de Jerusalén. Y dice, no, un burrito. Y lo curioso es que diga que nunca se ha montado nadie. O sea, como de estrene. 0 kilómetros era el burrito que Jesús estaba montándolo. Y efectivamente el relato sigue diciendo, y si alguien pregunta por qué hacen eso, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Y un encargo bien interesante, los discípulos dirían, bueno, nos vamos a robar el burro, ¿cómo es la cosa? ¿Será que...? Y efectivamente llegaron, encontraron el burro, les preguntaron eso y prestaron el burro a Jesús. Y el relato continúa. Y sobre todo lo importante es que era para hacer el cumplimiento de una profecía. Una profecía que se había dado 500 años atrás en el Antiguo Testamento. Una profecía que quedó registrada en el libro de Zacarías. Y esa profecía dice así, se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, ¿tú quién? Tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un caballo, camello, no, viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. En Jesús se estaba cumpliendo esa profecía 500 años atrás. Y era contradictorio que se dijera un rey entrando en un burrito, debería entrar en una carroza, en un carruaje con más gloria. Y sin embargo, sigue nuevamente el relato en Marcos diciendo que muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Y es como el equivalente hoy a lo que conocemos por la alfombra roja, en el que desfilan las personalidades de hoy en día. Y como no era tradición en ese momento, no habían alfombras rojas, pues se ponían los mantos o ramas sobre el camino. También cuando entraban generales triunfantes a Roma por alguna guerra, batalla, se hacía una alfombra de pétalos, de flores para que ellos entraran. Aquí las multitudes tendieron sus mantos sobre el camino y también ramas, y que habían sido cortadas en los campos. Y sigue el relato diciendo, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. ¿Y qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos, ayúdanos, libéranos. El pueblo estaba ya atendiendo eso y reconociéndolo como, mire,
este hombre, Jesús, el que ha hecho tantos milagros, tiene la capacidad de salvarnos, rescatarnos y hacer eso. Y yo pensaría que mientras él entraba ahí en el burrito, ya sabía lo que iba a pasar días adelante. Y Jesús muy seguramente pensaba y decía, uy, este cuartico de hora va a cambiar en un par de días. Esta gente que ahorita me aplaude, me aclama, en pocos días me va a negar. Va a gritar lo opuesto, mátenlo, crucifíquenlo. Y él pudo haber dicho, uy, mejor no entro, mejor no sigo, mejor me devuelvo. Pero sin embargo, fue obediente. Le llevaron el burrito, se montó en el burrito y siguió adelante. Qué impresionante todo esto de ese rey Salvador. El relato luego termina diciendo, en el último versículo, dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió, se regresó a Betania, 3 kilómetros de distancia, con los 12. Y en últimas, también ese episodio de entrada triunfal de todo un pueblo aclamándolo, reconociéndolo como Dios, como Rey, como Salvador, vitoreándolo por todo lo que él había logrado, las grandes enseñanzas, los grandes milagros, todo lo que venía realizando en esos años. De cierta forma, yo pienso y creo que era una forma en que también su Padre Dios lo estaba reconociendo, que le estaban diciendo, mira, tú estás entrando, ahorita te aplauden y yo también estoy orgulloso de ti en este día. Pero es muy fácil dejar ese acontecimiento como algo histórico, algo que pasó hace 2000 años atrás, algo que está registrado en la Biblia, un acontecimiento que de pronto decimos, bueno, fue importante, pero ¿cuál es la importancia para nosotros hoy en día? Y eso hace referencia al segundo punto del mensaje de este día, la importancia de ser rey aclamado para nosotros hoy. Porque no podemos dejarlo allá como algo pasado que fue para esa época, con la diferencia que nosotros tenemos la continuación de todo lo que sucedió. En ese momento la gente dudaba quién era él, profeta, el Mesías, el rey, quién era. Y después con los demás acontecimientos se supo realmente su plan. Nosotros tenemos la continuación de esa historia y sabemos por qué fue importante. Y yo creo que la enseñanza para cada uno de nosotros es que nuestra vida, que cada cosa que realicemos en el día a día sea de gratitud, de alabanza, de honra y de aclamar a Dios por lo que Él es. Yo recuerdo, y me gusta mucho a veces, cómo Hollywood hace películas o recrea escenas para representar algo venidero que no sabemos cómo es. Y hay una en especial en la que se representa de pronto cómo sería esa entrada triunfal o ese paso de la vida a la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la película Titanic. Hay una escena al final de la película donde la protagonista Rose está agonizando ya viejita. Ella fue la sobreviviente del naufragio, salió sana, salva del Titanic, llegó a América, a Estados Unidos, tuvo una vida de aventuras como las que tenía pensada,
Jack la salvó de este mal hombre con el que se iba a casar, su prometido, y llega ya, y llega al final de los días. Y ya cuando muere, quiero que piensen en esa escena del barco, cuando todos están subiendo esas escaleras y otra vez llega Rose, joven, que ha fallecido, y entra, sube por esas escaleras y la gente le aplaude. Todos los que habían fallecido, sean pasajeros o sean miembros de la tripulación, y allá arriba estaba Jack para recibirla después de décadas, quizás 5 décadas, 50 años de que hubiera sucedido eso. Y es curioso que cuando uno piensa en cómo va a ser ese momento, la Biblia no nos habla de que vamos a tener una calle de honor, una alfombra roja o una alfombra dorada o unas escaleras hacia el cielo y donde todas las personas van a estar ahí al lado y lado aplaudiendo. No, de pronto la Biblia no nos menciona cómo va a ser esa transición a esa vida que hay después de la muerte. Pero lo que sí nos menciona la Biblia es que va a haber un juicio, pero también va a haber un premio. Un premio. Y ese premio quiero que miremos el siguiente pasaje que está en Filipenses capítulo 3. Y acá está escribiendo Pablo. Pablo ha dado inicio a muchas iglesias. Ha tenido años de ministerio. Después de ser perseguidor de la iglesia, llegó a ser seguidor y dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y sí tenía de qué olvidarse. En el pasado Pablo había perseguido cristianos, los había matado, era el perseguidor de los primeros creyentes. Y dice: y extendiéndome a lo que queda, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento que está en Jesús, si me lo muestran acá en pantalla. Termina diciendo eso: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que está en Jesús. Hay un premio para todos nosotros. No importa lo que hayamos hecho, lo que haya quedado atrás. Si en ese momento cambiamos y seguimos hacia adelante con la mirada puesta en ese Rey, hay un premio, hay una recompensa por parte de Dios. Y más adelante, Pablo, ya sintiendo que su final se acercaba, escribió otro versículo y otro libro a otra iglesia muy importante cuando le escribió allá a Timoteo. Y dice: he peleado la buena batalla. Ya está cansado, ya está viejo, está encarcelado, ya siente que sus días están al final. Dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, esa corona de la cual iniciamos hablando, esa corona de justicia, la cual me la dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay un premio, hay una corona. Y yo no sé ustedes, pero yo sí quiero recibir esa corona. Yo sí quiero recibir ese premio. Y lo curioso es que dice que no es solo para Pablo, sino también a todos los que aman su venida.
Esa corona, ese premio está disponible para cada uno de nosotros. Y ese es el deseo de Jesús, de Dios Padre, que cada uno de nosotros, de los que conocemos del plan de Dios, podamos recibir ese gran premio que Dios tiene preparado para nosotros. Y a manera de conclusión en esta mañana, si me ayudan con la conclusión, por favor. La entrada triunfal fue la evidencia pública de la declaración de Jesús como Mesías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Como el Rey de Israel, también fue el reconocimiento de Dios Padre a la obediencia, obra y vida de Jesús en la tierra. Y también, sigue adelante por favor, nos dice que acorde a eso, a esa realidad, vivamos una vida que agrade a Dios, aclamando a Jesús con un continuo crecimiento espiritual, dejando atrás el pecado, para que en el día final de nuestra vida podamos recibir ese gran premio o corona que Dios tiene para cada uno de los que hemos creído en Dios. Ese premio o corona. Y nos haría o nos hace preguntar, ¿qué estamos haciendo para poder recibir esa corona? ¿Qué debemos hacer? O inclusive, ¿qué debemos dejar de hacer para que en aquel día podamos recibir esa corona? Que Jesús allá nos diga, toma tu corona, bien hecho. Y si de pronto hoy no tienes esa seguridad de si tendrías ese premio o esa corona, en este tiempo de Semana Santa, de reconocer a Dios, a Jesús como ese Rey aclamado, de poderle decir, Jesús, me acerco a ti. Jesús, te entrego mi vida. Estoy aquí para conocerte, para aclamarte como fuiste aclamado en esa entrada triunfal. Y yo quiero que terminemos en oración, dando gracias a Dios por este tiempo tan especial. Amado Padre, hoy te damos muchas gracias por toda tu obra, por todo lo que realizaste para acercarnos a ti. Y Señor, todo lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la tierra, todas sus enseñanzas, todo el plan de salvación por la humanidad y cómo esa entrada triunfal a Jerusalén hacen de esta época de Pascua un momento especial y singular para nuestras vidas. Y Señor, hoy queremos decirte que aquí estamos, que anhelamos recibir ese premio, esa corona que tú tienes preparada para cada uno de tus hijos. Señor, hoy, si no te hemos conocido, si no hemos conocido de ese gran Rey, en esta mañana, Señor, también te decimos, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Rey poderoso.
Te entrego, Señor, mi vida. Quiero agradarte en todo lo que haga. Perdona mis pecados. Quiero que quede todo eso atrás, Señor. Y Señor, que mi vida pueda ser ese reflejo de cómo darte esa honra, aclamarte con todo lo que haga desde este día y en adelante. Y gracias porque en este tiempo de Semana Santa podemos ver tu poder, ese Rey Salvador, esa victoria que hiciste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias por tantas cosas inmerecidas que hiciste, haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. En tu poderoso nombre, Señor, oramos en este día. Amén.